por Dios! ¡No los vi ahí! ¿Cómo están, niños? He venido aquí a hablarles del equilibrio. Básicamente, el equilibrio se basa en la sumatoria de fuerza cero en una partícula sólida, es decir, en un objeto único, en el que estimamos sus partes. Por ejemplo, si tomamos este cubo como una partícula en sí misma, podemos ver que no tiene movimiento, que no tiene aceleración. Por tanto, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero. Considerando un diagrama de cuerpo libre, deberíamos ver que existe una fuerza ejercida por el centro de la Tierra sobre la partícula. Esa es el peso, que se mide en newtons. Y además existe una fuerza reaccionaria que parte de la mesa en dirección opuesta, es decir, perpendicular a la superficie. La fuerza de reacción es igual a la fuerza de acción, es decir, que el peso ejercido por la partícula, en este caso, es el mismo ejercido por la mesa sobre la partícula, y es por eso que no se mueve, y está en equilibrio. Una partícula en el espacio que se desplaza a velocidad constante está en equilibrio, pero todavía no sabemos por qué. ¡Yo te diré por qué! Porque una partícula que se mueve a velocidad constante no tiene aceleración, y por tanto la sumatoria de sus fuerzas es cero, y es el mismo ejemplo que yo te di. Es el por qué. Oh, por Dios, qué buenos precios. Pero regresando a la física, ¿me podrías dar más ejemplos, por favor? Pero claro, Ramiro, vamos a los ejemplos. ¡Oh, por Dios! ¡Esto está en equilibrio! Como te dije en el primer ejemplo, este yo-yo también está en equilibrio. Y ese es un ejemplo un poco más complejo, pero también actúan fuerzas que vamos a dividir en un diagrama de cuerpo libre. Se mantiene la fuerza del peso ejercida por el centro de la Tierra sobre la partícula analizada, pero en vez de que exista una fuerza normal, la fuerza que hace que haya equilibrio es la tensión. La tensión que ejercida por esta cuerda, cuyas dimensiones o cuyo peso vamos a desprestigiar. Entonces existe una fuerza del peso hacia abajo, pero también existe tensión hacia arriba, y esta tensión es idéntica a la fuerza ejercida por el peso, por lo que la sumatoria de fuerzas es cero y no se mueve. Equilibrio. El equilibrio del que estamos hablando es posible en una situación ideal, pero deberíamos considerar que en la vida real siempre existen distintas fuerzas que están actuando sobre un mismo objeto, y los objetos siempre están en movimiento, es decir, nunca están completamente estáticos, por lo que tal vez el equilibrio sea imposible. You go down, when you go down, down. Walk out the house with my swagger, hop in there with